Buenas noches a todos. Es un placer otra vez estar con ustedes este jueves con el penúltimo tema, ¿no?, del diplomado DECRA de endocrinología y dermatología en la clínica diaria. Ahora vamos a hablar del paciente con enfermedad de Addison, ¿no?, haciendo las preguntas con el experto. Bueno, ya les recuerdo poner bien sus datos para su certificación de Conservet, ¿no?, que es con el 80% de asistencia y permanencia, ya en general todo el seminario DECRA. Todas las pláticas quedan grabadas, los materiales quedan también, van a quedar en la biblioteca, y las preguntas están en proceso de respuestas de los ponentes, todas desde el módulo 1 hasta el módulo final. Yo creo más o menos una semana después del último módulo, van a quedar en la biblioteca de Renevet, para que las puedan consultar y bajar y tengan todas las preguntas que se han hecho a cada ponente en cada sesión. Bueno, voy a dar los ganadores de la módulo 10, ¿no?, que fue la pregunta de cuál era la prueba para hacer el síndrome de Cushing, y pues era la prueba de dexametasona en dosis baja. Los ganadores fueron la doctora Mariana Roura, la doctora María Beatriz Isabel, la doctora Cecilia Quiroga Hernández, la doctora Daniela Amaliali y la doctora Jenny Bautista Reyes. Pues al final de esta sesión voy a hacer la pregunta para que se lleven el libro Atlas de endocrinología, que está muy práctico y muy interesante para tenerlo en su clínica. Como les decía, solo aplica para médicos de México, pero bueno, espero que se queden todos al final de estas sesiones. Bueno, voy a presentar al doctor Santiago Teisander y al otro ponente, que es el doctor Rodolfo Oliveira. El doctor Santiago Teisander, que creo que ya todos lo conocemos, es egresado de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina, médico de planta y docente del Hospital de la Escuela de la USAL, director del Servicio de Endocrinología del Hospital de la Escuela del USAL, práctica privada de endocrinología, disertante nacional e internacional, autor de capítulos de referencia y papers en el área de endocrinología. Y el doctor con el que hoy charlaremos, nuestro experto para enfermedad de Addison, es el doctor Rodolfo Oliveira Leal, que tiene maestría integrada de medicina veterinaria en la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica de Lisboa, encargado del servicio de medicina interna del Hospital Escolar de la Facultad de Medicina Veterinaria en Lisboa, y miembro y secretario de la Sociedad Europea de Endocrinología, disertante nacional e internacional y autor de muchos capítulos de referencia y papers en el área de endocrinología. Bueno, Muy buenas noches, muy buenos días a todos. Estamos aquí con las cosas más importantes que debes saber acerca de la enfermedad de Addison, con un invitado muy especial, Rodolfo Oliveira. Él no requiere de presentación, es uno de los mejores de endocrinólogos del mundo, muy buen hombre. Así que aquí está Rodolfo con nosotros. Hola a todos. Yo estoy muy bien, ustedes muy bien, gracias. Rodolfo parece que tiene miedo, pero sabe mucho. Debo tener miedo porque no tengo idea de lo que va a suceder hoy. Eso es lo divertido, que no sabes las preguntas, eso es lo difícil, pero pasamos buen tiempo con Sara, Pilar, Federico, y será muy buen tiempo contigo también. ¿Estás listo? Sí, muy bien, estoy listo. Entonces, estamos preguntando al experto y tenemos nivel básico, nivel intermedio y tenemos el nivel Oliveira, el mejor nivel en estas entrevistas, en esta conferencia. Así que estamos listos para empezar con estas preguntas a Rodolfo. Y tenemos el nivel básico, eso está bien.
Y la primera pregunta para ti, Rodolfo, sería, ¿nos podrías mencionar la clasificación actual para enfermedad de Addison? Es muy difícil. Tenemos una actualización reciente en esto, como atípico, eucalémico, eunatrémico. ¿Nos podrías platicar acerca de esta clasificación? Muy bien. Esto es interesante. ¿Me escuchan bien, no? Sí, te oímos bien. Bien. De hecho, eso es una pregunta muy interesante porque la gente antes le llamaban, con frecuencia le llamamos la práctica clínica como atípica o clásico, significando que tenemos los hallazgos clínicos como hiponatremia, hipercalemia, y esa es la presentación clásica de enfermedad de Addison, mientras que sabemos que como 10 a 30% de los perros pueden tener un nivel electrolítico normal y luego le llamábamos atípico y en la práctica le llamamos Addison atípico. Para ser honesto y para ser más realistas, sería mejor después, siguiendo la endocrinología europea y el acuerdo y el consenso y el lenguaje en la veterinaria endocrinológica, es más preciso llamarle hipoadrenocorticismo, eunatrémico, eucalémico. Significa que cuando llamamos Addison atípico, debemos llamarle hipoadrenocorticismo, eucalémico, eunatrémico. Y también tenemos enfermedad de Addison primario y secundario, pero eso es otro tema. Pero para la práctica diaria, cuando tenemos sospecha de enfermedad de Addison, decimos, vamos a buscar electrolitos, los electrolitos están normales, debemos llamarle hipoadrenocorticismo, eucalémico y eunatrémico, pero es un nombre muy largo, así que decimos enfermedad de Addison atípico. Perfecto, muy bien, vas muy bien, muy claro. Segunda pregunta. Esto también es, ¿cuál es tu opinión acerca de la etiología de esta enfermedad? ¿Es inmunomediado? ¿Hay una predisposición en algunas razas? ¿Has visto casos congénitos como hipoplasia adrenal? Bien, respecto a la etiología, es cierto que tendemos a hacer todos los diferentes diagnósticos diferenciales cuando las suprarrenales no funcionan correctamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? El principal diagnóstico diferencial es inmunomediado, estoy de acuerdo totalmente, creo que es la más común. Seguro que no tenemos ninguna forma práctica actual, exámenes complementarios para verificar si hay una causa inmunomediada de la disfunción suprarrenal. Pero después de que tenemos otros diagnósticos diferenciales en los libros de textos como trastornos de coagulación que pueden causar sangrado en las suprarrenales, podemos tener neoplasias metastásicas que pueden invadir las glándulas suprarrenales y debido a eso dejan de funcionar bien. Pero es cierto que la mayoría de los casos, la etiología principal de hipoadrenocorticismo es inmunomediada. Así que estoy de acuerdo, mi opinión es que la mayoría de los casos son inmunomediadas. No he visto ningún trastorno de sangrado que pueda producir enfermedad de Addison, ni he visto metástasis, y pudiéramos tenerlo, pero no es muy común. Respecto a los casos congénitos, hay que considerarlo porque estoy un poco obsesionado con enfermedad de Addison, pero es importante que busco mucho eso, pero jamás lo he visto. Así que en mi práctica diaria sigo tratando de encontrarlo, pero no, lamentablemente no lo he encontrado. Vas a encontrarlo, lo vas a encontrar. ¿Has visto algún caso? No, yo tampoco, no lo he visto. Pero apuesto que lo vas a encontrar. Si estás pensando en todos los casos que vienen, lo vas a encontrar. Sí, así es. Como diría Sarah Galak, búscalo y lo vas a encontrar. Así es, exactamente. Muy bien, perfecto, Rodolfo. ¿Qué de las razas y la edad? Porque siempre tenemos en la literatura, en los hechos, este tipo de hembra de 1 a 3 años de edad, pero ¿qué tu experiencia en razas y edad?
Respecto a la edad, vamos a empezar con la edad. Es cierto que son una enfermedad de adultos jóvenes, así que el rango de edad es amplio, o sea, desde 2 meses son los más tempranos reportados, 2 meses hasta 14 años de edad, pero la media, la edad es como 4 años de edad, así que son adultos jóvenes. Y sí, las hembras definitivamente tienen mayor tendencia que los machos a enfermedad de Addison. Eso no significa que sea exclusivo de las hembras, porque los machos también pueden tener enfermedad de Addison, porque a veces he oído que, bueno, entonces es menos probable. Pues sí, es menos probable, pero es posible tener Addison en hembras. Pero las hembras definitivamente están sobre representadas. Y respecto a las razas, voy a empezar con el perro de agua portugués, porque esta es una raza nacional, así que el perro de agua portugués es muy inclinado a tener enfermedad de Addison. Luego hay otra raza que es el Retriever de Nueva Escocia, que tiene una base genética muy importante, pero para ser honesto, siempre tengo que anotarlo en Google para reevaluar el fenotipo de la raza, porque naturalmente tenemos los poodles, que son tendencia también, y los terriers frontera también tienen inclinación, collies de frontera también tienen inclinación, pero los principales son poodles, perro de agua portugués y el terrier o retriever, y creo que es retriever de pato de Nueva Escocia. Así que hay una base genética, seguramente hay algunos trabajos que describen esto. Aparentemente el patrón es un poco discutible, sí, pero si tenemos un poodle o perro de agua portugués con síntomas, ahí es muy importante pensar en enfermedad de Addison, especialmente si es hembra, joven, y son las razas y edades que debemos tener en cuenta al buscar Addison. Así que sin los poodles, los endocrinólogos no tienen trabajo, ¿no? La enfermedad de Cushing. Y estoy hablando de los clásicos, porque si hablamos de razas eucalémicas o eunatrémicas, puede cambiar un poco porque puede tener razas más grandes. La edad de inicio es no tan joven, sino un poco más grande, como 6, 7 años de edad. Y para razas, recuerdo que tenemos el pastor alemán, el gran danés, los retrievers, que pueden desarrollar enfermedad de Addison eunatrémico eucalémico. Así que el patrón, hay grandes diferencias, pero en general siempre debemos pensar en enfermedad de Addison en casos no específicos, así que no es la raza donde la vamos a encontrar. Puede ser más en uno más o otro, pero nos ayuda al priorizar los diagnósticos diferenciales. Muy interesante respecto a las razas eucalémicas y eunatrémicas. Vamos a mandarle ese mensaje a Federico, ¿no? Porque dice que si es rojo, sabemos es rojo. Siempre está allí, pero hay que buscarlo. Muy bien. Si pudieras mencionarnos los 3 signos clínicos más comunes de esta enfermedad. Esto es para ti, Rodolfo. Si quieres mencionar 4, está bien, porque Sara Galak dice 2, Federico dice 4. Así que los 3 signos clínicos más comunes para ti en tu experiencia de esta enfermedad. Bueno, yo tengo un poco de obsesión con enfermedad de Addison, así que yo diría que los signos no específicos son letargia, pérdida del apetito. Durante la residencia, tenía un supervisor que siempre decía cosas interesantes. Decía, bien, la perra o el perro está comiendo muy, muy bien. Tiene enfermedad de Addison, porque pérdida del apetito es un signo no específico. Hay que buscar Addison, pero pérdida del apetito, los ingleses dicen que puede ser cualquier cosa. Es un signo inespecífico, pero cuando hay pérdida del apetito. Pero de hecho, la pérdida del apetito y letargia y signos gastrointestinales son los 3 más comunes para pensar en Addison. Vómito y diarrea también.
Es cierto que cuando estamos en la escuela y leemos libros de texto, estamos buscando los clásicos de Addison, así que el perro clásico que llena con hipovolemia, choque volémico, bradicardia, con azotemia, el planteamiento acudo, pero yo digo que creo que al hablar de Addison y buscar Addison, lo menos común es la presentación de lo clásico. Creo que debemos descubrir para los signos no específicos o que clasifica en clásico o atípico la enfermedad de Addison, porque muchas veces diagnosticamos los signos clínicos con animales que no están tan bien como estaban 10 años o 7 años antes, porque los dueños están más sensibilizados para estos signos no específicos. Así que uno de los signos clínicos más específicos, más pertinentes, yo resumiría como letargia, inapetencia, van a tener estos dos, y signos gastrointestinales me dirigen hacia enfermedad de Addison cuando no tenemos los otros. Después de sí, seguramente si tienes azotemia no específica, sodio y potasio bajos en el urianálisis, eso lo puede disparar. Pero en sí los signos clínicos es letargia y signos gastrointestinales. Perfecto, exactamente. Bien, esta es una pregunta similar a la pregunta sobre la edad. ¿Has visto casos en adultos? ¿Cuál es tu opinión en estos perros? ¿Por qué aparecen en otros? Es un cambio en la homeostasis a veces y luego alguna crisis y de pronto el perro se vuelve addisoniano o puede aparecer uno de 10 años de edad. ¿Cuál es tu opinión? Porque he visto casos en 12 años de edad y digo, ¿este perro ha sido addisoniano toda la vida y luego hace una crisis a los 10 años o es la primera vez? Esta es una pregunta muy interesante y no sé la respuesta porque siempre he tenido esa sensación, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que cuando tienes perros de 7 a 11 años de edad y empiezas a preguntarte, podría ser enfermedad de Addison, pero el perro es muy, muy viejo, y dices, bueno, siendo viejo lo hace poco probable o menos probable. Y cuando hablamos de enfermedad inmunomediados es interesante porque cuando tienes no solamente Addison, sino otras enfermedades inmunomediadas en perros muy viejos, no me siento muy cómodo decir es un inmunomediado, es clásico, pero es algo transversal a otras enfermedades inmunomediadas, poliartritis. Y me hace incómodo decir esa enfermedad de Addison a 13 o 14 años de edad. Sucede, sabemos que sucede, pero con menos tranquilidad lo puedo decir cuando tengo perro de 14 o 15 años de edad. Y estoy totalmente de acuerdo con tu idea, porque significa que todo cabe dentro de Addison, pero bueno, probablemente está relacionado con inmunodeficiencia o enfermedad crónica. Probablemente es alguna enfermedad neoplásica que está afectando al sistema inmune para sensibilizarlos contra estos objetivos, pero sucede y podemos diagnosticarlo en perros de 10 o 11 años de edad, sucede, pero eso son casos de menos seguridad que en los jóvenes. ¿Lo he visto en adultos? Sí, lo he visto en adultos. El rango es 2 meses a 14 años, pero 14 años me estresa un poco y este no es un caso clínico. Puede suceder de nuevo, pero es algo sobre lo que tenemos que ser un poco más rigurosos para dar más detalles sobre manejo de casos, para totalmente determinar que Addison es lo único que tiene este perro y no tiene algún otro caso que puede estar complicando las cosas. Muy interesante opinión, porque es una decisión dinámica, es como que algo está a punto de explotar, pero está en equilibrio y luego explota a otra edad. Y eso es asombroso. Y el hecho de que tenemos investigación sobre Addison y no sabemos mucho acerca de inmunomediado, qué tan fuertes son los suprarrenales
para mantener un nivel de respuesta en un mundo donde todos están quemando. Ellos ya tienen la posibilidad de agotarse a edad avanzada y tenemos esa posibilidad y ya estamos predispuestos definitivamente. Así que tenemos más potencia en nuestras glándulas, ¿no? Definitivamente, pero creo que es algo que debemos tener presente. Muy interesante, muy bien dicho. Bueno, vamos a ir a otro nivel. Te sacas un 10 porque eres experto, por eso estamos aquí. Vaya. Bueno, ¿qué de signos cardiológicos? Porque siempre pensamos en bradicardia, pero algunos perros no tienen bradicardia, además son hipercalémicos. ¿Cuáles son los cambios que has visto? ¿Has visto otros tipos de arritmias o bloqueos? ¿Cuál es tu opinión sobre signos cardiológicos en la enfermedad de Addison? ¿Es muy común la bradicardia? Bueno, tú eres experto, tu experiencia, a los perros que has visto. Pero para ser franco, probablemente no debo decirlo de esta manera, pero para ser franco, no me importa mucho acerca de los signos cardiológicos de enfermedad de Addison, porque creo que los más preocupantes son los que son una crisis addisoniana con hipercalemia masiva y cuando tomas el de electrocardiografía, ves una disminución de la onda P y es una hipercalemia que debo manejar, así que creo que sí. La respuesta del corazón puede conducir a cambios electrolíticos. Como sabemos, la hipercalemia puede ser muy peligrosa, pero en cuanto lo manejamos, la enfermedad cardíaca no es más que un problema. Y es un cambio secundario que está sucediendo. Y no me molesto mucho, no me preocupo mucho, y cuando tenemos una crisis addisoniana que tiene efectos sobre el corazón y las repercusiones cardíacas de la hipercalemia y los disturbios electrolíticos, pero en general el seguimiento durante la hospitalización en crisis addisonianas lo hago, pero se recomienda mucho, pero en dueños con pocos recursos es algo que trato de poner en segundo lugar, porque he visto que muchas veces el manejo de electrolitos, porque al mejorar rápidamente el perro para manejar adecuadamente el crisis addisoniano, y esto se revierte rápidamente, las consecuencias cardiológicas también se revierten. Pero si no vemos la crisis y nos enfocamos sobre el corazón, como está sucediendo aquí, se nos escapa el Addison, entonces el paciente puede morir. Así que es importante también incluir más que ver los signos cardiológicos en una crisis addisoniana. Es importante pensar en la crisis addisoniana cuando tenemos perros hipercalémicos con signos cardiológicos. Perfecto. Y ahora, una pregunta tramposa, porque esta es una pregunta muy capciosa. Si es verdad o el mito, ¿qué hay con el megaesófago en enfermedad de Addison? ¿Es una verdad, es realidad o es... Eso es muy chistoso porque insisto mucho con mis alumnos que incluyen el diferencial entre enfermedad de Addison y megaesófago, pero todos los megaesófagos yo trato de hacer una determinación de ACTH y afortunadamente los perros no son addisonianos, así que bueno, mito. Pero luego hay uno o dos colegas que me dijeron, bueno, tengo megaesófago, hago ACTH y es compatible con Addison. Y le digo, bueno, yo nunca veo eso muy frecuente, pero quizá he encontrado un caso con megaesófago y enfermedad de Addison en mi residencia, pero ya no más, y son muy raros, de hecho. Pero, de nuevo, insisto mucho en mis alumnos que piensen en Addison, y ellos crean GIFs cómicos en WhatsApp sobre Addison y cortisol y checar cortisol y están obsesionados con cortisol, como yo también, de hecho, pero en la experiencia clínica es muy raro. Si piensas en las otras enfermedades endocrinas que pueden disparar megaesófago, es el hipotiroidismo. Creo que el hipotiroidismo es aún menos
que enfermedad de Addison. Así que entre enfermedad de Addison e hipotiroidismo, si solo tenemos dinero para investigar uno, yo investigaría hipotiroidismo, porque en mi opinión creo que hipotiroidismo es mejor hipótesis que enfermedad de Addison. Pero bueno, en general tenemos dueños sin ningún compromiso financiero. Creo que debe investigarse Addison en megaesófago, aunque hay posibilidad fuerte de que no esté presente y el suprarrenal sea normal. Pero muy buena pregunta, ¿no? Sí. Si tomas una muestra de orina de un perro en el que sospechas enfermedad de Addison, ¿qué buscarías? Estamos hablando de crisis addisoniana o un adulto que tiene, por ejemplo, signos gastrointestinales, una gravedad específica. ¿Qué buscarías? ¿Qué esperarías encontrar? Bien, Santiago, mira, felicidades primero porque este tipo de preguntas están bien formuladas y muy interesantes. Porque, mira, si tomas una muestra de orina, eso es crítico en casos de medicina interna. Es barato, lo podemos hacer fácilmente y nos da mucha información. En enfermedad de Addison, la gravedad específica es lo más importante que tenemos que ver en el urianálisis. Entonces, podemos tener diferentes planteamientos. Si tenemos una crisis addisoniana, podemos tener una azotemia y podemos tener una gravedad específica urinaria si el animal realmente está en enfermedad de Addison. Por otra parte, si el animal es hiponatrémico, como el lavado medular, cuando tenemos lavado medular hay un desplazamiento de urea y sodio, y el sodio puede disminuir en casos severamente hiponatrémicos. Podemos tener gravedad específica urinaria inapropiada por mala concentración, porque le podemos llamar aldostenuria, significando que está deshidratado, y gravedad específica está en 10-15 o 10-20. Y otro parámetro es que el diferencial principal que tenemos en la enfermedad de Addison, o sea, crisis addisoniana, y cuando tenemos azotemia y tenemos lesión renal aguda contra crisis addisoniana, y tenemos algunos puntos para distinguir, porque pueden responder mal a los líquidos intravenosos. Es más probable que sea enfermedad addisoniana en lugar de lesión renal aguda. Y si el si el animal está oligúrico, severamente oligúrico, es más fácil que sea una lesión renal aguda. El urianálisis también es útil en estos casos, porque si tenemos signos indirectos que muestran cilindruria o algún otro signo indirecto de lesión renal aguda, o puede disparar lesión renal aguda o enfermedad de Addison. Y la gravedad específica urinaria no es muy impresionante. Así que lo más importante es buscar, tomando en cuenta que podemos tener diferentes planteamientos, y hasta la hiponatremia puede afectar gravedad específica urinaria. Pero es importante entender que la enfermedad de Addison es una parte de poliuria polidipsia debido al lavado medular, pero creo que es extremadamente poco común tener un addisoniano que viene a consulta debido a polidipsia y poliuria. O sea que no es el motivo de la consulta nunca, poliuria polidipsia, nunca exactamente. Tener enfermedad de Addison que viene por poliuria y polidipsia, nunca, no. Pero una cosa es que ha dicho que esperamos, si el perro está en shock, esperamos una gravedad específica urinaria alta, pero si tenemos un perro con Addison en shock, es bajo gravedad específica urinaria. Así que si está en shock, pero con bajo gravedad urinaria específica, ¿qué sucede ahí? Eso es interesante, porque el perro en shock debe tener gravedad específica urinaria elevada. Y eso es muy interesante, Rodolfo, muy excelente. Y en las muestras de sangre, si tomas muestra de sangre, una biometría hemática completa y bioquímica, ¿qué vas a buscar si vienen a tu consultorio
o qué dirías a tus alumnos? Tomas una muestra y dices, bueno, voy a encontrar esto y esto y esto y esto. Bien, entonces, en la química o electrolitos, sí, biometría hemática completa y química sanguínea, todo eso. Bueno, biometría hemática, lo que espero en enfermedad de Addison con biometría hemática. Es muy importante el cortisol para respuesta al estrés. En respuesta al estrés tendremos a disminuir los linfocitos y aumentar eosinófilos. Cuando no agregamos cortisona, tenemos eosinofilia y linfocitosis. Estos son los dos datos importantes de biometría hemática que pueden sugerir enfermedad de Addison. Pero de nuevo, cuando tenemos linfocitosis debemos pensar en diagnósticos diferenciales, estimulación crónica y aplasia y enfermedad de Addison. Cuando tienes eosinofilia no es enfermedad de Addison. Si no es solo enfermedad de Addison, tenemos reacciones alérgicas, parásitos, parasitosis, etcétera. Así que cuando tenemos una biometría hemática en un perro que sistémicamente está en una crisis addisoniana, no esperamos eritrocitosis ni eosinofilia, porque en perros, cuando tenemos un estrés agudo y enfermedad aguda, tenemos estrés de cortisol en perros sin enfermedad de Addison y debe de bajar. Así que cuando tenemos linfocitosis y eosinofilia, sabemos que este perro debe tener enfermedad de Addison porque no está produciendo suficiente cortisol. Y respecto a la bioquímica, no sé si quieres que separa el Addison clásico. Bueno, la enfermedad clásica, lo más importante seguramente son los electrolitos. Y más que 80, creo, el porcentaje es como 80% o algo así, sí tienen sodio bajo y como 90% o hasta 90% de los clásicos. Debemos estar conscientes de los clásicos, 90%, más de 90% tienen potasio elevado. Así que sodio bajo y potasio elevado y un índice bajo de sodio. Entonces, hiponatremia no puede ocurrir ni la hipercalemia sola, pero cuando tenemos ambos, tenemos sodio bajo y potasio alto. ¿Y por qué ocurre? Pues porque no tenemos aldosterona tampoco y no se producen los suprarrenales y la aldosterona es la que saca potasio en el riñón y lo que sucede es que no tenemos aldosterona, así que se eleva el potasio. Electrolitos en términos de otros hallazgos de bioquímica. A veces podemos tener una elevación leve de enzimas hepáticas con una hepatopatía reactiva que puede suceder. El hígado siempre, como digo a mis clientes, se sana cuando hay enfermedades concurrentes. Y eso sucede también en enfermedad de Addison. Hay un porcentaje mínimo que puede tener aumento de ácidos biliares en animales con enfermedad de Addison, pero no lo determinamos muy frecuente. Entonces, muchas veces la proteína está baja en enfermedad de Addison. Y especialmente es para pensar en Addison cuando tenemos albúmina baja, que incluye eucalemia hiponatrémica en la enfermedad de Addison típica. Y colesterol, el colesterol tiende a estar bajo también. Y eso es la parte más importante de la bioquímica. La anemia también en la biometría hemática. En biometría hemática, aparte de los cambios leucocíticos, podemos tener anemia, pero debemos estar conscientes de que a veces los perros tienen anemia, pero a medida que como están deshidratados, pueden falsamente aumentar nuestra biometría, eritrocitos y hematocritos, así que cuando aumenta el Addison aparece la anemia, y la anemia aparece después de la hidratación y no en el momento del diagnóstico. Pero es muy crucial e importante hidratar a estos animales y significa que estos perros necesitan líquidos. Y esto es un disparador que puede señalar cuando tenemos una biometría hemática con leucocitosis y eosinofilia y no hay anemia, pero hay eritrocitos normales. No puede significar que el perro no tiene anemia. Puede tener anemia, pero debemos tomar en cuenta que la anemia puede ser falsamente compensada
en perros con deshidratación. Así que biometría hemática, bioquímica, aldosterona, enzimias y azotemia, con toda certeza. Así que cuando tenemos crisis addisoniana, pues, muchas veces tenemos una azotemia prerrenal, y es importante también decirlo porque a veces tenemos azotemia prerrenal y a veces variaciones y disminuye. Así que es interesante que la gravedad específica urinaria, probablemente la enfermedad de Addison es la única causa extrarrenal de esta enfermedad que puede conducir a una disminución de gravedad específica urinaria sin una auténtica dificultad renal. Quizá lo complicamos un poco aquí, pero no, lo entiendo, está muy bien, perfecto, muy bien. Hay que poner atención a azotemia, hay que poner a alcalinos y gravedad específica urinaria y los hallazgos de biometría hemática. Así que anemia, linfocitosis y eosinofilia. Ultrasonografía, ¿verdad o mito? Porque esto para mí es muy difícil, porque sí, la altura del polo promedio de las suprarrenales, pero no estamos hablando de histopatología. La ultrasonografía aparece en las suprarrenales en perros addisonianos y puede haber atrofia. ¿Qué es la atrofia en ultrasonido de suprarrenales? Porque es difícil. Sí. Eso es lo primero, porque muchas veces la gente me hace esa pregunta. ¿Necesitamos hacer ultrasonografía en un perro addisoniano? Entonces, siempre diremos, sí, queremos ver las suprarrenales para ver cómo están. ¿Tenemos otros cambios en suprarrenales? La respuesta es no, porque no esperamos otros cambios en perros addisonianos. ¿Es de emergencia hacer un ultrasonido? Definitivamente que no. Creo que lo más importante es estabilizar al paciente y evaluar si tiene efectos de Cushing. Y la ultrasonografía es importante, no es esencial realizarlo en emergencia, pero ver si los suprarrenales son más pequeños o no. No, queremos saber si funcionan correctamente o no. Así que respecto al tamaño de las suprarrenales, hay algunos que hablan de 3.2 milímetros o menos de 4, más o menos alrededor de ese número, pero creo que eso no cambia para nada mi enfoque clínico. Si son 4.5 o 5, yo prefiero hablar con el ultrasonógrafo y decir son más o menos pequeños y estoy contento con eso. O dicen, bueno, están agrandados y quizá tienen una neoplasia o algo. Así que es muy fácil que sea eso. Así es. Pero de la perspectiva científica estamos contentos, pero definitivamente no creo que sea algo que cambie mi enfoque hacia la enfermedad de Addison. Muy bien, estoy de acuerdo. Estamos hablando de la prueba de oro, la norma de oro. Podrías mencionar pruebas hormonales, pero quiero agregar esta pregunta. No solamente ensayo de cortisol, sino de aldosterona. Vemos este trabajo de Mooney y Shield, y esa es una pregunta difícil que te quiero hacer a ti, Rodolfo. No solamente estimulación de ACTH para cortisol, sino también para aldosterona. ¿Es necesario que de la reserva de aldosterona se puede evaluar realmente? No quiero complicarte, pero te tengo aquí, así que no, está bien. Me asombra el tipo de diálogo que estamos llevando, porque es muy interesante, un webinario y tema muy interesantes. Así que sí, la norma de oro definitivamente sería estimulación de ACTH, porque es la norma de oro para evaluar las suprarrenales, cómo funcionan, y las reservas de adrenoles. Así que puedo hablar de cortisol, me obsesiona mucho eso, porque mi tema principal en la práctica diaria es gastroenterología y endocrinología, y se cruzan mucho. Y yo digo, bueno, no tengo perros crónicos, cortisol basal o adrenocortisona, pero
Para descartarlo es muy sensible y no creemos para nada que es enfermedad de Addison, pero queremos eliminarlo. Podemos hacer un cortisol basal. No es la norma de oro, definitivamente nunca es norma de oro, pero podemos diagnosticar. No podemos diagnosticar una enfermedad de Addison con cortisol basal solo porque aproximadamente fluctúa durante el día. Así que la norma de oro es la prueba de estimulación ACTH. Y queremos evaluar cómo está el cortisol basal y cortisol post-estimulación. Respecto a aldosterona, esa es una pregunta muy interesante, porque la aldosterona sabemos que la aldosterona es principalmente regulada por el nivel de potasio, por presión arterial, y ACTH es quizá lo tercero que pudiera verse modificado en Addison. Y si hacemos una estimulación de ACTH y pre y post cortisol ACTH, esperamos que los suprarrenales también produzcan aldosterol con ACTH exógeno. Así que a estas alturas yo diría que la aldosterona, prueba de estimulación de aldosterona gana peso a los últimos recientes años, particularmente en casos de la Addison eucalémico, porque como dicen Robshill y W. Moonin en la Universidad de Dublín, se enfocaron mucho en su investigación sobre eso, porque muchas veces, hasta muy recientemente, decíamos, bueno, este perro parece addisoniano, vamos a examinar estimulación de ACTH y cortisol es bajo, y tenemos todo eso en la enfermedad de Addison. Los electrolitos están completamente normales. Aquí quizá tengo una enfermedad de Addison atípico, eucalémico, y el perro se inicia con prednisolona. Entonces surge la pregunta, ¿qué de los niveles de aldosterona? Si tratamos de determinar niveles de aldosterona, hay un trabajo interesante hace un par de años que evaluó, bueno, aldosterona está bajo y el paciente está bien. Y está bajo, y entonces, ¿por qué el aldosterona está bajo y los electrolitos son normales? Porque el organismo aparentemente desarrolla mecanismos para eliminar potasio, y cómo y por qué sucede no sabemos, pero tenemos ese hallazgo de que, bueno, a pesar de los cambios electrolíticos, la aldosterona puede estar bajo en estos animales. Y hasta recientemente decíamos, bueno, tenemos que tratar a estos animales que tienen electrolitos normales con mineralocorticoides, y muchas veces decíamos definitivamente que no, porque si los animales no tienen ningún signo de trastorno electrolítico, significa que producen aldosterona adecuadamente y logran hacerlo con estos mecanismos. Pero hay muchas veces para reportar en el trabajo de Rom y Forkalmer también acerca de algunos perros que parecen tener neonatrémico eucalémico o enfermedad de Addison típico, y ya están recibiendo prednisolona y están bien, pero no tan bien como estaban antes. Y luego, si hacemos prueba de estimulación de ACTH y medimos aldosterona en estos perros, la respuesta y reserva de aldosterona será baja. Y luego tenemos una discusión que debemos de realizar para decir, bueno, a pesar del hecho que los perros tienen electrolitos normales, pudiéramos necesitar suplementar a estos perros con mineralocorticoides. Así que la norma de oro es prueba de estimulación de ACTH. Probablemente ahora, en la actualidad o futuro próximo, incluiríamos en un paquete para hacer cortisol pre y post y aldosterona pre y post. Ok, muy bien. De acuerdo. Y una revisión breve acerca del tratamiento en una crisis no addisoniana. En el perro no descompensado de desoxicorticosterol, ¿cuál es tu experiencia mejor en esto? Bien, primero, en endocrinola es muy sencillo. El tratamiento es, si señalamos que algo no funciona correctamente, entonces faltan hormonas, queremos dar hormonas, está bien. Y en enfermedad de Addison debemos pensar en que no hay aldosterona, tenemos que hacer reemplazo de aldosterona, y no hay cortisol, entonces tenemos que reemplazar cortisol. Así que prednisolona definitivamente. Prednisona o prednisolona no importa, creo que
En Portugal tengo prednisolona, así que hago con prednisolona una dosis baja de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo por día. Y yo aconsejo a los dueños que podemos doblar la dosis en caso de situaciones de estrés, no solamente situaciones de estrés negativos, sino positivos también. O sea que si el animal está feliz de salir a jugar en la playa o de ir al jardín, entonces tenemos que doblar la dosis. Respecto a cortisol, reemplazaríamos con prednisona, está bien. Y aldosterona. Podemos tener dos opciones. Tenemos fludrocortisona y debemos darlo a diario, 2 veces al día. Y de nuevo versus pivulato de oxicorticosterona, creo que se llama Cicortal, actualmente comercializada por Decra. Y para muchos años, Cicortal no estaba disponible para uso veterinario y solamente recientemente, desde hace 5, 6, 7 años, lo tenemos afortunadamente porque antes era una pesadilla, pero fludrocortisona contra Cicortal, hay varios trabajos que de hecho apoyan las evidencias de que Cicortal es mejor en el manejo clínico de la enfermedad de Addison. Así que esa es mi primera opción. Yo nunca o casi nunca uso fludrocortisona. Primero, porque el cumplimiento es muy malo, porque los dueños deben dar las pastillas mañana y noche todos los días, mientras que de OCP, Cicortal, lo podemos dar una inyección cada 25 o 30 días. Así que eso es muy fácil. La segunda cosa es que en términos de manejo médico, como dije, se ha mostrado que los trastornos electrolíticos son mucho mejor estabilizados con DOCP que con fludrocortisona. Así que no soy muy fanático de fludrocortisona, como puedes imaginar, y yo prefiero definitivamente Cicortal o prednisolona, es el combo que uso con pacientes con enfermedad de Addison. Y usas dosis baja de Cicortal, 1.5 o 2. Una pregunta capciosa, porque si tienes problema con electrolitos debes dar 2.2 miligramos por kilo. Algunos dicen 1.5 o hasta más bajas dosis funcionan bien. Todo depende de la seguridad y el dueño, que tan valiente es. Si decides, bueno, vamos a empezar con una dosis aún más baja, pero muchas veces la experiencia clínica, yo tiendo a comenzar con dosis más bien tendientes a altos y luego ir disminuyendo en lugar de empezar con dosis bajas y aumentar. Depende de cada individuo, cada caso. Es importante, creo, mencionar también, porque cuando usamos dosis altas, el perro tiende más a efectos adversos. El fármaco es bastante seguro, Cicortal es muy seguro y vamos a tener muchos efectos adversos, pero en el pico de acción, que es como 7 o 10 días después de la inyección, pudiéramos tener perros con más disuria, poliuria y polidipsia, así que podemos advertir a los dueños. Y siempre lo combinas con prednisona o solo la primera vez. ¿Has manejado perros solo con Cicortal sin prednisona? No. Cicortal solo tiene propiedades mineralocorticoides, así que solo sustituye a la aldosterona. Y a pesar del hecho de que hay opiniones erráticas, que a veces leemos cosas muy buenas en Internet, pero no, definitivamente que no. Esencial es combinar Cicortal con prednisolona, porque Cicortal sola no es suficiente para suplementar deficiencia de cortisol. El único suplementa la deficiencia de mineralocorticoides, y ese es un punto muy importante. Por otra parte, fludrocortisona puede tener mineralocorticoides y alguna actividad de cortisol, y algunos perros pueden ser manejados con fludrocortisona sola. El número dice que como 50%, pero en mi experiencia clínica no tengo tan buenos números y creo que aun cuando fludrocortisona lo usamos con frecuencia al principio del tratamiento, pudieran necesitar prednisolona también. Así que para resumir, yo siempre tendería a tener fludrocortisona y prednisolona, Cicortal y prednisolona, pero
el primer protocolo es Cicortal con prednisolona y siempre juntos, nunca uno reemplazando a otro. Eso es importante para los participantes, muy importante. Otra pregunta capciosa. ¿Cómo haces el control de estos perros? Porque, por supuesto, signos clínicos y también algunos datos acerca de estas renina, aldosterona en el índice. ¿Pero qué buscas en estos perros? ¿Signos clínicos o bioquímicos? Siendo práctico, busco signos clínicos como lo más importante, aparte de medición de hormonas y determinación de control de sangre y todo eso. Creo que lo más importante, y esto es resultados para todos los trastornos endocrinos y todas las enfermedades, de hecho, son los signos clínicos. Tratamos perros y gatos, no tratamos análisis y resultados y eso. Entonces, creo que así es como tomo mi control de enfermedad de Addison. Al principio, cuando estamos jugando con la dosis de Cicortal, tendo a seguir a las recomendaciones de DACRA y tendo a realizar mediciones electrolíticos de iones en el día 10 después de la inyección para decidir hasta dónde vamos a llegar en términos de nuestra dosificación, si podemos disminuir la dosis o no. Y el día 25 repito electrolitos porque muchas veces tiendo a extenderme de 25 a 30 porque es más práctico para los dueños. Así que si podemos hacerlo, necesito evaluar electrolitos. Electrolitos es uno de los puntos que siempre trato de controlar en el manejo de estos perros. Y si pienso que el animal realmente... Porque a veces puede suceder, falta niveles de cortisol o están muy bajos los niveles de cortisol, podemos hacer una biometría hemática para ver dónde está la linfocitosis o eosinofilia. Podemos tener biometría normal y parece que le falta dosis de cortisol y en esos casos son los signos clínicos que son principales en la decisión si debo disminuir o aumentar. A veces podemos incluir urianálisis si los perros tienen signos clínicos de esto, porque es una terapia esteroide crónica. No hay muchos trabajos acerca de infecciones de vías urinarias en enfermedad de Addison, pero si los perros muestran signos clínicos, pudiéramos hacer un cultivo de orina, pero hay que mantenerlo sencillo. Los electrolitos se usan para medir y para guiar mi dosificación de Cicortal. Y prednisolona lo manejo sobre la base de signos clínicos y basado en la progresión del caso. Bien, estamos llegando hacia el final del nivel Oliveira, la sección acerca de casos clínicos, y esto es muy buenos casos para ti, Rodolfo. Pero has hablado de estos. Este es el primer caso, es un cocker. Lo hemos conocido por años. Estaba en shock. Estaba temblando. Esta es la prueba de estimulación de ACTH 0.01 y este sodio, potasio y cloro es lo que hemos estado mencionando. ¿Qué de estos perros? ¿Realmente están tan eucalémicos, eunatrémicos o son perros que han sido tratados con muchos líquidos? ¿Cómo podemos manejar estos perros? Tenemos que medir aldosterona. Es un caso que vimos hace como 5 años, pero luego lo reevaluamos. Bueno, creo que el punto más importante que estás mencionando ya está recibiendo aldosterona, tenemos que estabilizarlo con toda certeza. Este es el tipo de caso que creo que podemos considerar para hacer la estimulación de ACTH con aldosterona, porque los electrolitos están completamente normales, cloro y sodio es normal, potasio es completamente normal, tenemos bajas respuestas. Sí que estamos suponiendo que este perro nunca recibió prednisolona recientemente, ¿correcto? Sí. Esto es muy importante porque muchas veces cuando pedimos consejo médico y seguimos trabajando por certificar que no tenemos ningún tratamiento cortisol oculto, entonces aquí tenemos una indicación para ver cómo está el nivel de aldosterona.
Y eso podría ser útil para guiarnos para decidir si necesito suplementar a este perro con mineralocorticoides o no. Pero este perro necesita esteroides con toda certeza y necesita prednisolona, y es un caso interesante para determinar niveles de aldosterona. Vimos este caso hace como 5 años y luego de repente se presenta y dice, vamos a revisar el pasado, ¿qué hay con este perro? Y dijeron, estamos evolucionando en la enfermedad de Addison, vamos a empezar a medir. Pero hace 5 años no sabíamos eso. Decíamos, vamos a hacer únicamente cortisol. Pero he visto que sí, tenemos que ver al pasado en estos casos con toda certeza, definitivamente. Perfecto, Rodolfo. Este es un caso interesante. Un segundo caso es lo que hemos estado mencionando, hipoadrenocorticismo eucalémico eunatrémico, y esto es muy claro. Este era otro caso, pero tengo que decir todo el caso. Enfermedad de Addison en este perro. Era hembra de 5 años de edad. Midieron TSH antes de tratamiento. Y esta es la parte difícil que quiero que explicas a los oyentes, porque ¿qué de esa interacción entre TSH y el eje pituitario? Porque este perro hemos visto y dice el clínico que podía ser Addison, hipotiroidismo, vamos a medir TSH y hacer una prueba de estimulación a CTH al mismo tiempo. Y este es el TSH de este perro. Pero ¿es un hipotiroideo realmente o es interacción de este eje pituitario y eje tiroideo? Hay algunos estudios con Heinz Koistra, un buen amigo, que desenredan un poco este tema del eje tiroideo y el eje pituitario, porque sí creemos que a veces pudiéramos tener aumento concurrente con hipotiroidismo en perros con la enfermedad de Addison. Y realmente es interesante este tema, porque ¿cómo podemos decir que cuando los perros son addisonianos y responden pobremente al tratamiento, hay que buscar en tiroides, pero buscar al eje tiroideo para ver si tenemos un hipotiroidismo concomitante? En términos de la interacción entre el eje tiroideo, de hecho hay algunos reportes, informes que indican que podemos tener TSH aumentado en caso de enfermedad de Addison, principalmente cuando tenemos aumento concurrente de ACTH también. Entonces creo que eso es algo que debemos tener presente, pero en este perro solo no haríamos nada, porque es importante ver primero cortisol e interacción y T4 también. Quizá tengamos los resultados, ¿no? Sí, precisamente porque este perro fue diagnosticado con enfermedad de Addison y TSH era bajo, eso era lo difícil. Quizá malentendí. Entonces TSH era bajo, pero era alto ahí en el reporte. No, era bajo en el tratamiento con fluocortisona. Sí, definitivamente, claro. Entonces, ¿quieres que yo comente sobre eso? Sí, así es. Bien, lo más importante que estás mencionando, porque sí, ahora entiendo por qué. Eso es para el siguiente caso, pero está bien. No. Pero entendí que al principio, cuando estabas manejando una crisis addisoniana, sí, o enfermedad de Addison, el TSH puede ser elevado y eso podría normalizarse después del tratamiento de la enfermedad de Addison. Eso es un punto importante. Pero yo no me dirías... No llegaría a ninguna conclusión sobre TSH. Definitivamente que no. Precisamente. Y este es el caso del que quisiera hablar. Es un Beagle de 2 años. La prueba de estimulación a CTH. Y luego aparece con 4 años con esto. Y esto es lo que estabas hablando.
¿Qué de esto? Este síndrome poliglandular. ¿Has visto caso de estos en las radiografías, pruebas a todos los perros addisonianos para enfermedad del futuro? Este es el único caso que tenemos, pero es un caso muy, muy bonito porque 2 años de edad. Bien, síndrome poliglandular es raro, con toda certeza. Debemos tomar en cuenta y considerar cuando tenemos perros que responden pobremente al tratamiento y cuando tenemos cambios fenotípicos que pueden eventualmente aparentar. Entonces, cuando tenemos un perro con Addison que responde mal al tratamiento y muestra signos clínicos persistentes, ¿pero por qué sucede aquí? Porque estoy dando la dosis correcta, el tratamiento correcto, el fármaco correcto y algo no funciona. Debemos reevaluar el caso. En una enfermedad endocrina que no es raro, en estos casos raros, que no es extraño tener otra enfermedad endocrina. Sucede con ProCushing y también con Addison, y que debemos buscar hipotiroidismo. Y eso es un punto importante. Entonces, uno que responde mal y que tenemos que descubrir. Tuve uno de estos también, pero no es algo común en la práctica diaria, definitivamente. De tener hipotiroidismo y addisoniano. No es común tenerlo, pero debemos pensar que existe la posibilidad de asociación entre estos dos y este síndrome puede ocurrir. Así que si tenemos enfermedad de Addison que se ha manejado y no está funcionando al 100% o algo está sucediendo concurrentemente, debe estar la tiroides en la lista. Bien, hemos agotado el tiempo. Vamos a llegar a unas conclusiones finales sobre la enfermedad de Addison. Datos para todo el público. Una revisión breve. Tu conclusión acerca de tu experiencia. Tú eres gran fanático de enfermedad de Addison. Por eso te llamé y dije, vamos a platicar sobre esto porque tú dominas esta enfermedad. Bien, es el gran imitador. Es lo que debemos pensar. La parte más complicada de enfermedad de Addison es el diagnóstico. Hay que concebirlo. Debemos pensar en Addison cuando tenemos perros letárgicos, cuando tenemos perros con signos clínicos no específicos, hembras jóvenes en el rango de varias edades, pero hembras jóvenes debemos pensar en enfermedad de Addison y los datos del laboratorio pueden orientar esa enfermedad de Addison, linfocitosis y eosinofilia y trastornos electrolitis como hipernatremia y hipocalemia. Tenemos 10 a 30% de perros que tienen electrolitos normales, el eunatrémico, eucalémico en enfermedad de Addison, así que hay que hacer una prueba de estimulación ACTH y estos perros para confirmar la sospecha de enfermedad de Addison. En la presentación clásica de tener crisis addisoniana es menos común en la práctica diaria porque los dueños parecen estar más conscientes de otros signos que son buenos, pero gravedad específica urinaria es muy útil. El diagnóstico es importante, hay que tomar muestra de orina, como os he dicho, en términos del manejo médico, Cicortal, bivalato de desoxicorticosterona es mejor opción, está bien demostrado en la literatura. Y siempre debemos combinarlo Cicortal con prednisolona. Nunca usar solo Cicortal en estos casos, así que es muy importante y debemos tener enfermedad tiroidea concomitante, hay que considerarlo, ya hemos hablado de eso, así que hay que ver tiroides también porque pudiéramos necesitar examinarlo y no que hay que precipitarnos a llegar a conclusiones sin tener resultados, pero es importante apoyar la enfermedad de Addison. Es una enfermedad vitalicia, pero los perros pueden vivir felices y con buena calidad de vida. El pronóstico suele ser muy bueno en estos casos, solo tenemos que descubrirlo y tratarlo adecuadamente. Quiero agradecerte, Rodolfo, gracias al maestro. Como le digo a Sara, es muy difícil
ser uno de los más competentes, porque eres muy buen tipo, Rodolfo. Muchas gracias. Yo digo Rodolfo Oliveira, sé mucho sobre enfermedad Addison, pero tenemos al experto y es bueno ser esa clase de persona. Muchas gracias por aceptar la invitación, muy agradecido. Y si quieres decir algunas palabras acerca de la escuela de verano al público. Sí, claro, definitivamente. Es el tercer escuela de verano organizado por la Sociedad Europea de Veterinaria, Endocrinología Veterinaria. Es un programa de una semana con los más conocedores de endocrinología, organizado por Federico Fracassi, increíble endocrinólogo, increíble ser humano, y también con muchos conferencistas, y puedo decir algunos nombres como Alan Behrens, creo que Mark Peterson estará ahí también, y ahí estará Galak con toda certeza, y también así que hay muy buenos temas para temas renales y endocrinología, así que la gente que le gusta endocrinología es una buen nivel, y también es en Italia, o sea que hay buenos alimentos, buen clima y muy buen entorno, así que es una escuela de verano muy interesante y útil, vale la pena, y esperamos verlos a todos ahí. Muchas gracias, Rodolfo, por excelente webinario. Esperamos verte en la escuela de verano. Muchas gracias a todo el público. Que pasen buena noche. Santiago, eso será un gran placer pasar estas horas contigo. Eres increíble también, así que es un honor platicar una hora contigo. Las preguntas fueron muy inteligentes y con tipos tan inteligentes y entusiastas. Muchas gracias por la invitación y es un gran placer para mí. Gracias también a los demás participar con este webinario. Gracias, Rodolfo. Bueno, pues muy interesante la charla con el doctor Oliveira. Ahorita estamos esperando que se conecte el doctor Santiago Teisander. ¿Hay algunas preguntas? Hola, doctor. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Hola, buenas noches. Todo en orden. Muy interesante el tema. La verdad que una charla súper interesante, y creo que se dio justo en el momento dado, para que, bueno, todos los que se presentes de México, DECRA ya tiene a disposición de ustedes el Cosacten. Y yo más que nada quería comentarles el hecho de tenerlo, más que nada de entender cuál es su utilidad, ¿no? Que es la CTH, ¿no? Este análogo de CTH yo creo que tiene 3 indicaciones muy marcadas, siendo el gold estándar la más interesante para el diagnóstico de los pacientes con síndrome de Addison. Después tenemos otra indicación que tiene que ver con el monitoreo de los pacientes con síndrome de Cushing, tanto tratados con Metoril o en otro tipo de drogas. Y también un uso un poquitito menor, pero que en algunos pacientes puede ser adecuado, que es el diagnóstico de los pacientes con síndrome de Cushing. Yo creo que el hecho de tenerla disponible va a dar la oportunidad de poder diagnosticar realmente pacientes con síndrome de Addison y tenerlos diagnosticados 100%, ya que es la prueba ideal. En el hecho del monitoreo de los pacientes con síndrome de Cushing tratados con Metoril, les va a dar un indicio más de cómo ajustar la medicación, teniendo en cuenta que esta prueba, cuando uno la realiza, siempre decimos que tiene que coincidir todo, ¿no? La clínica y los métodos complementarios. Por eso, más allá que, ahora sí les explico un poquito el protocolo de cómo se realiza, más allá de los valores que den los resultados al respecto, uno tiene que tener en juego la clínica del paciente, ¿no? Vemos que la dosificación del Metoril siempre es un arte, ¿no? Entre tener un paciente regulado, no llevar a la crisis addisoniana, o tener un paciente directamente que no regule, que es con medicación en vano. Y eso se logra, lógicamente, con parte de la clínica, pero también con métodos complementarios que apoyen un poco todo esto. Tengan en cuenta que cuando uno realiza estas pruebas, con el Cosacten se usa vía endovenosa. En el caso que ustedes quieran diagnosticar a un paciente con síndrome de Addison, se toma una muestra, tanto para cortisol basal como para aldosterona. Luego se aplica vía endovenosa, usa dosis de 5 microgramos kilo, y a la hora uno vuelve a sacar sangre para ver cómo están los niveles de cortisol y aldosterona, ver si realmente, forzando esta glándula que se encontraba
Es una prueba útil en el caso de los pacientes tratados con Betoril, para que tener en cuenta siempre la clínica. Más allá de los rangos estimados en los cuales del cortisol, post-ACTH, todo tiene que ir de la mano de la clínica. Un paciente que está regulando de manera adecuada, ¿sí? Debería tener unos rangos entre muchos adecuados. Si ese paciente tiene unos rangos por encima del límite superior o por debajo del inferior, hay que tomar decisiones acorde también cómo se encuentra ese paciente. Por eso todo método complementario tiene una indicación y que tiene que ir unido siempre a la clínica. Así que más que nada comentarles este tema que me parece súper importante, tener la disponibilidad de ya hoy en día el Cosacten y tener en cuenta los usos para que y usarlo de manera correcta, ¿sí? Y creo que hay un par de preguntas que son que yo creo, Mariana, que hay un par de preguntas ahí que si quieres las vamos Sí, a doctor. responder. Hay algunas preguntas. Bien. Mire, ¿cuál es su opinión sobre el uso de dosis bajas de ACTH, 5 microgramos diagonal kilogramo, para distinguir entre perros con enfermedad no adrenal e hipoadrenocorticismo? La dosis es una dosis adecuada, o sea, del Cosacten usar 5 microgramos kilo es una dosis adecuada para lograr estimular esta glándula adrenal. La verdad que con 5 microgramos kilo se ve mucha evidencia que el uso de esa dosis es suficiente para realmente tener un gol estándar en poder identificar al paciente con síndrome de Addison o no, exactamente. Gracias, doctor. La otra pregunta, ¿puede repetir por favor la clasificación actual? La clasificación actual del síndrome de Addison tiene una gran diferencia, más allá que siempre se habla de típico y atípico. Hoy en día lo más común que se utiliza es el síndrome de Addison, ¿sí? Que podemos definir como típico, y el atípico se lo conoce hoy en día como eucalémico o eunatrémico. Habla de pacientes con síndrome de Addison en los cuales puede ser que no esté afectada la capa que secreta aldosterona, ¿sí? Que bien ustedes saben que es la capa glomerular, y que si no está afectada la capa fascicular y reticular, por lo cual solo habría déficit de cortisol, por eso no están afectados los electrolitos. Y también dentro de esta clasificación está lo que se conocía anteriormente como síndrome de Addison secundario, en los cuales está afectado primero la hipófisis, por los cuales hay una hiposecreción de ACTH, y esto conlleva que el paciente secrete menor cantidad de cortisol, pero no aldosterona, porque la aldosterona está estimulado principalmente por la ACTH. Pero esa es la clasificación actual. Típicos y el atípico que se nos divide en dos clasificaciones, que está en el grupo de eucalémicos y eunotrémicos, que habla de insuficiencias adrenales parciales, las cuales no está del todo afectada la zona glomerular, y de pacientes que tienen afectado la glándula hipoficiaria. Ok, doctor. La siguiente pregunta se quedó un poco congelado, pero creo que ya estamos bien. ¿Seguro? ¿La enfermedad de Addison es exclusiva de caninos o puede presentarse en gatos? Puede presentarse en gatos. Hoy en día la bibliografía es de canino, pero sí, existen los felinos. Y si está la sospecha, lógicamente hay que hacer las pruebas. Tengan en cuenta que es una enfermedad que tiene pruebas diagnósticas, como la estimulación con Cosacten, que son muy sensibles y específicas. Y es una gran ventaja. Hay pocas pruebas en endocrinología que son tan específicas o sensibles como esta prueba. Gracias, doctor. ¿Existe relación en tratamiento a largo plazo e incremento de fosfatasa alcalina? Tengo una addisoniana con 7 años de diagnóstico y tratamiento, y en su laboratorio arroja incremento de FA y se ha descartado otras causas del incremento. Depende mucho con qué se esté tratando ese paciente. Si uno está tratando con derivados de corticosteroides, sea con prednisolona, con hidrocortisona o incluso si sucede con la fluidocortisona, recuerden que esta isoenzima hepática inducida por esteroides también se va a estimular. Si es un paciente que está tratado con cicortal y a su vez con prednisolona, es muy probable que este incremento de las fuerzas alcalinas se deba a la acción de la prednisolona en inducir esta isoenzima hepática, que es la fuerza alcalina. Por eso en ese caso, uno de los puntos importantes a tomar si ese paciente realmente está sobremedicado, por ahí requiere mucha menor dosis de corticosteroides, ¿sí? Preguntan, ¿qué pasa con los diagnósticos en países donde no podemos medir más que cortisol? No tenemos ACTH. Ahí es muy interesante porque me imagino que en México también estaba en la misma situación hace un tiempo. En ese detalle hay cosas que se pueden ayudar. Una de las opciones es medir el cortisol basal, lo cual es una prueba que depende mucho del analítico de cortisol que se utilice, porque cuando uno lee es una prueba bastante sensible pero no específica. La mayoría de perros con Addison tienen cortisoles basales mayor a 2 microgramos por decilitro, pero menor a 2 microgramos por decilitro, pero no todo cortisol basal menor a 2 microgramos por decilitro es síndrome de Addison. Pero eso depende del analito que utilicen ustedes para medir cortisol, porque hay muchos analitos que se usan en distintos países que no son tan sensibles para detectar el cortisol. Pero es una prueba que depende del método que utilicen para medir cortisol. Lo otro que pueden llegar a medir, que hay un trabajo bastante nuevo de este año de Federico Fracassi sobre el uso de la relación cortisol-creatinina en los pacientes con síndrome de Addison. Pero sucede lo mismo, hay que ver en detalle si el método que se utiliza en el trabajo coincide con el método que ustedes lo miden en su país.
Por eso lo ideal en estos pacientes, al ser una enfermedad que uno va a tratar de por vida, es intentar tener la estimulación con Cosacten. No lo pueden tener y pásense por la clínica, la relación con la isocreatinina en orina, el cortisol basal y principalmente la hematología y bioquímica de este paciente. Generalmente está hiponatrémico, hipercalémico, hipoclorémico, siempre está con esta azotemia, tanto perrenal o renal, si hay hipocolesterolemia, si hay eosinofilia, lipocitosis, hay algunas cosas que uno se puede ir basando, pero el ideal es o post algún episodio que haya esta enfermedad, pasa muchas veces en los pacientes con enteritis parvoviral, que a las 3 veces aparece una escleropecia, pasa en pacientes que tuvieron algún otro tipo de condición estresante. En sí, con el síndrome de Addison, la única dermatopatía que está relacionada, que hay poquitos reportes, es el vitiligo. Es una patología de origen autoinmune, en algunos pacientes se relaciona con el síndrome de Addison, incluso en caninos está reportada. Pero es la única entidad dérmica, descartando lógicamente el hipotiroidismo, ¿no? Es una entidad puramente hormonal, es la única entidad dérmica que está relacionada con el síndrome de Addison, ¿no? El vitiligo. Okay. Prednisolona, ¿cada qué tiempo? También sería como el Cicortal, cada 25 días aproximadamente. No, recuerden que el Cicortal es un fármaco que tiene puramente efecto mineralocorticoide. Por eso los perros que se encuentran tratados con Cicortal requieren de terapia de corticosteroides. Por eso se indica la prednisolona. También la prednisolona tiene que ser todos los días, pero se usa una dosis de sustituto de 0.25 miligramos kilo cada 24 horas. En algunos pacientes parece que puede pasar cada 48, pero tengan en cuenta que el Cicortal tiene solamente efecto mineralocorticoide, ¿sí? Por eso hay que darlo junto con corticosteroides. ¿Puede dar la dosis, doctor? Era otra pregunta. De Cicortal y de prednisolona. La dosis de Cicortal, hoy en día hay bastante evidencia acerca del uso de dosis más chicas. Antes se hablaba de 2.2 miligramos kilos de Cicortal. Hoy en día la evidencia habla de entre 1.5 miligramos kilos, podría ser una dosis adecuada en algunos pacientes. Igual todo depende del efecto que cause, ¿no? Porque más allá de las dosis, depende cómo actúe en el paciente. En el caso de la prednisolona, si son dosis muy chicas, como les digo, 0.25 miligramos kilo cada 24 horas. Ok. ¿Puedo descartar Addison con seguridad si el cortisol basal es mayor a 2 microgramos? ¿O debo seguir adelante con la sospecha y tratar de realizar la prueba de ACTH? La realidad es que, como les digo, el cortisol basal tiene esta ventaja que en algunos pacientes se marca una alta sensibilidad, pero depende mucho con el analito que ustedes están midiendo el cortisol, que es realmente puro, si detecta gran cantidad de cortisol, como si no detecta gran cantidad. Por eso, si está hablando de una patología que uno va a tratar de por vida, una patología que realmente cuando genera una crisis es severa y puede causar la muerte del paciente, llegar a hacer las estimulaciones con Cosacten, con la cosintropina, sin dudarlo, se los digo, porque es el método estándar, es el método diagnóstico, y uno tiene que comentarle al sector responsable. Es interesante, porque realmente hay algunos trabajos que hablan de una dosis, de un nivel de referencia hasta 13.2, pero realmente no está incluso estadificado ni en Europa ni en Estados Unidos en ningún trabajo hasta el día de hoy en evidencia de cuántos son los niveles post-STH que debería ver de aldosterona. Esta clasificación es bastante nueva al síndrome de Addison. En un trabajo en 2020, que incluso el trabajo hablaba de medir niveles de aldosterona, que era la doctora Carmel Mooney, pero todavía no estaba estadificado cuáles eran los niveles. Todavía no había un grupo control de pacientes sanos estimulados con ACTH y un grupo de pacientes con síndrome de Addison, los cuales se estimuló con ACTH, con Cosacten. Por eso les digo que los niveles post-estimulación de aldosterona hay que realizarla. Muchas veces dan valores no medibles los pacientes con síndrome de Addison, uno le quedan duda, pero muchas veces dan valores medibles. Entonces, todavía queda un poquito más de trabajo para poder englobar cuáles son los valores de referencia post-estimulación con Cosacten en los pacientes con síndrome de Addison. Queda un par de años de seguir trabajando en esto. Perfecto, doctor. Creo que la última pregunta, ¿qué afectaciones motoras puede provocar la anemia? ¿Qué afectaciones motoras? Realmente los pacientes que están anémicos tengan en cuenta que lo que van a tener depende del tipo de anemia que tengan, ¿no? Pero si hablamos de anemias en general, van a tener un menor transporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Cuando estos pacientes sean pacientes con anemias hemolíticas, sean pacientes con anemias hemorrágicas, o con cualquier tipo de anemia regenerativa, como puede generar en muchos pacientes, algunos con endocrinopatía, algunos con leucemias, algunos con intoxicaciones, o inducida por estradiol, etcétera. Lo que más van a generar, más que afectaciones sea neurológicas, este paciente esté adinámico, intolerante al ejercicio, con debilidad generalizada, con debilidad muscular, más que nada por menor transporte de oxígeno a los tejidos. Entraron otras preguntas que no se me habían cargado. Preguntan, si tenemos niveles de aldosterona normal, ¿sería necesario aplicar Cicortal o nada más prednisolona? No, siempre hay que realizar la prueba, porque los niveles pueden estar dentro
lo que sucede con todas las hormonas. Ten en cuenta que el sistema endocrino es un sistema muy dinámico, entonces uno dice, tengo niveles normales. Ahora, si esos niveles normales se siguen manteniendo igual después de una estimulación con Cosacten, no es normal, porque el paciente debería estimularse. El tema, como les repito, no está del todo claro la evidencia hoy en día, pues son trabajos muy actuales, cuál debería ser el valor que debería haber post-ACTH estos pacientes, no está 100% claro. Pero en todos los pacientes hoy en día está indicada la prueba midiendo cortisol y midiendo aldosterona, las dos cosas, porque tenemos que... No interfiere, recuerden que hasta hoy en día se está viendo que los caninos y felinos no se cumple un ritmo circadiano del todo del eje adrenal. ¿Sí? Entonces realmente esto de que sería mejor a la mañana los caninos y a la tarde los felinos es una teoría que hoy en día está bastante desmitificada por esta falta de que muchos pacientes no cumplen con un ritmo circadiano como se creía, ¿no? Por eso no interfiere. Uno puede ir a la mañana o a la tarde o a la noche y no va a cambiar nada en absoluto. Sí. Las dos últimas preguntas. Si al paciente se le ha administrado dexametasona en el manejo previo, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar para hacer la prueba de estimulación con ACTH? Eso creo que es algo importante aclararlo, ya que todo México lo va a tener disponible, ¿no? El Cosacten. Recuerden que la dexametasona no se mide como cortisol en el laboratorio. O sea, el analito detecta la mayoría de cortisoles que existen. O sea, todos los analitos que tienen cortisol en los laboratorios, la dexametasona no lo miden como corticoide. Entonces uno puede darle dexametasona al paciente y hacer las estimulaciones con Cosacten sin ningún problema. Distinto si le están dando otro tipo de esteroides, si le están dando prednisolona, hidrocortisona, cualquier tipo de corticoide, ¿no? Que se vea triamcinolona. Todos esos fármacos el laboratorio los detecta como cortisol. Entonces, si a un paciente está dando prednisolona y le realizan la prueba, lo más probable es que la prueba mida la prednisolona como cortisol y es de elevado. Realmente en el caso de que el paciente esté indicado con prednisolona, si es por corto plazo, con cortar las 24 horas sería suficiente. Si es por largo plazo, tengan en cuenta que la prednisolona va a atrofiar el eje, ¿sí? Habría que esperar un poquito más de tiempo. Por eso el paciente con síndrome de Addison, lo habrán visto en las clases anteriores, si un presente o en esta. Si uno tiene el Cosacten disponible, hace la prueba y arranca a medicar al paciente. Si no lo tiene disponible hasta que el paciente pueda estar estable y realizar la prueba, el manejo indicado es con dexametasona. Si dosis muy chicas, 0.1 miligramos por kilo cada 12 horas, el paciente lo van a estabilizar hasta poder realizar la prueba y realizar el diagnóstico de síndrome de Addison de la manera correcta. Preguntan, en un paciente que se sospecha de estos problemas hormonales, ¿cuál sería el complemento que usted recomendaría como protocolos alimentarios? Realmente en estos pacientes, más allá que habían trabajos muy viejos que indicaban que se debería suplementar con sal la dieta, más que nada para suplementarlas con cloruro de sodio, porque estos pacientes tienden a estar hiponatrémicos, ¿sí? E hipoclorémicos, realmente con la administración correcta de esteroides, o sea... Se vio hipoplasia adrenal, se le tomaron gases y el potasio estaba en 7, pero cuando ausculté estaba en 104 partes por millón. Mientras fui por catéter, venoclisis y ureta, hizo paro y murió. Mi pregunta es ¿por qué esos minutos antes estaba con esa frecuencia cardíaca aparentemente normal? Hay dos cosas interesantes. Uno, que tengan en cuenta que la ecografía, como lo vieron en la charla de hoy, no es un método ni sensible ni específico para evaluar al paciente con síndrome de Addison. Se recuerda que la ecografía es puramente morfología. Incluso no hay un término ecográfico que indique atrofia glándula adrenal. Uno dice, bueno, mide 0.35 milímetros, pero para un caniche es normal ese tamaño. Para un labrador por ahí no es del todo normal, pero la morfología muy pocas veces se relaciona con la funcionalidad. Entonces la ecografía para investigar síndrome de Addison es un complemento un poquito más. Pero no, por eso uno dice hipoplasia adrenal, que es una ecografía. No hay ningún término ecográfico hoy en día, ningún tamaño que nos pueda decir si realmente hay atrofia o no hay atrofia en las glándulas adrenales. Eso por un lado. Y por otro lado, tengan en cuenta que los niveles sanguíneos de potasio no siempre se correlacionan con los niveles que hay a nivel cardíaco. Recuerden que el potasio también actúa en muchísimas células. Por eso va a haber muchos pacientes con síndrome de Addison que no están bradicárdicos, ¿sí? Por más que tengan un potasio de 6, de 7, y por algún momento sí realizan alguna alteración. Y tengan en cuenta que muchas alteraciones del potasio se reflejan en el electrocardiograma, pero por ahí el paciente no nos refleja la frecuencia cardíaca. Ese paciente que por ahí tenía un nivel de 110 de frecuencia cardíaca, por ahí ya tenía una alta amplitud de la onda T, por ahí ya tenía un QRS disminuido de amplitud, ¿sí? Y en un momento por ahí realizó ya una parada sinusal, no con falta de onda P. Por eso todo paciente con síndrome de Addison, si ustedes lo van a atender de manera unidad de cuidados intensivos, si no hay que hacer un electrocardiograma y monitorearlo, porque el potasio, como les digo, el potasio que se encuentra a nivel sanguíneo no siempre tiene correlación con la acción en todos los lugares donde tiene que actuar. Y lo otro que puede ser que el paciente no tenga bradicardia y tenga igualmente alteraciones electrocardiográficas que indiquen que el paciente tiene hipercalemia. Okay. Doctor, ¿el Addison también puede provocar hiperpigmentación en perros o solo vitiligo? No, está descrito en dos casos. Incluso uno de los casos creo que es descrito por el doctor Federico Fracassi.
más que nada, no es que la Addison lo ocasione, sino que la Addison es una patología autoinmune, y uno sabe que cuando hay una patología autoinmune, muchas son poligénicas y comparten genes con otros tipos de patologías autoinmunes. Entonces, los pacientes con Addison se vio en 2 casos, como les digo, que estos pacientes también tenían vitiligo. Pero no es que la Addison lo cause, sino que son 2 patologías autoinmunes en el mismo paciente. Cuando un paciente tiene una patología autoinmune, es más probable que tenga otra. Incluso fíjense que también la Addison se relaciona con el hipotiroidismo, el síndrome de Schmidt. Pero ¿por qué se relaciona? No es que lo causa, sino que son 2 patologías de origen autoinmune. Perfecto, gracias. Bueno, una pregunta que han hecho, aquí está abierta y en privado, es ¿dónde pueden descargar los materiales? Están aquí en un clipcito, los del día de hoy. ¿Te quedaste congelada, Mariana? ¿Sí? Ya estás bien. Les comentaba que queda grabada las charlas y en los materiales quedan para que ustedes Gracias. Los esperamos el siguiente jueves 23 de junio, ¿no? Charlando con la experta, la doctora Pilar Gifra, ella es de Madrid, entonces pues va a estar también muy interesante. Ahí va la pregunta para los 5 médicos que contesten, por favor, los primeros, pónganse atentos, se ha repetido varias veces. La pregunta es, ¿cuál es la prueba gold estándar para enfermedad de Addison? La repito, ¿cuál es la prueba gold estándar para diagnosticar la enfermedad de Addison? Entonces, los primeros 5 médicos que contesten se llevarán su Atlas Endocrinología Veterinaria. Son 5. Entonces ya están contestando. Ya está muy contestado, está súper respondido. Sí, pues bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia, su permanencia, para saber de Cosacten y de los demás productos de la línea de endocrinología, ¿no? Cicorpal, Betauril. Está ahí el teléfono de servicio al cliente, que es el 55 43 83 79 19. Pueden contactar a los representantes de ECRA o a su distribuidor, ¿no? de productos de ECRA. Pues muchas gracias y esperamos verlos el siguiente jueves ya en nuestra última sesión para que cerremos este ciclo y en un futuro los invitemos a otros ciclos que tenemos.